Dios te bendiga en esta hermosa tarde que Dios ha hecho. Le saluda la pastora Sonia Rosado Febus de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santolaya, Bayamón. Nos encontramos en un programa más, debo decir, de encuentro con la palabra. Bienvenidos y bienvenidas sean todos en esta hermosa tarde. Y hoy tenemos, ¿verdad?, una visita especial que se encuentra con nosotros, mi hermano Ernesto Rosado Febus. Saluda. Saludo a todos los hermanos que están conectados, a los amigos que aunque no son de la iglesia también se están conectados. Sean todos bendecidos en esta hora y esperamos que del tema que vamos a hablar sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Antes de comenzar vamos a orar para presentarnos delante de la presencia del Señor. Dios de la vida, ante ti estamos. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres el Dios de la palabra. Gracias. El Dios que siempre nos convocas para adorarte a través de tu palabra. Y presentamos de manera especial esta programación, Señor amado, pidiéndote que todas las vidas que nos vean a través del internet, sea en vivo o sea luego de esta transmisión, te suplicamos, Señor, que sean tocadas por tu palabra. Sí, en el nombre poderoso de Jesús estamos en tus manos. Gracias, y te damos gracias. Amén y amén. Queremos, ¿verdad?, invitarte a que si tienes alguna petición de oración, al final de esta programación estaremos orando. Puedes dejar en la parte de abajo tu petición y presentaremos esa petición delante del Señor en esta hermosa tarde. Bueno, hoy tenemos un tema especial, un tema hermoso, donde Dios nos convoca en esta tarde a hablar en su palabra, y para poder hablar de su palabra, pues queremos traerte el tema de la fe. Dos palabras, fe. Y ante ese tema quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo 11 sobre la fe. Verso 1, que dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en palabras de Sonia, yo hablo de la fe como que yo estoy creyendo en que Dios me va a contestar la petición de algo que yo no estoy viendo todavía, pero que sí Él puede hacerlo. Tengo la certeza, la seguridad, la convicción, la confianza de que Dios está en control. Eso es. Amén. Entonces, la Biblia nos da muchos ejemplos de la fe y de personajes bíblicos que, hablando de alguno de ellos, podemos mencionar a Abraham. ¿Qué podemos decir de Abraham? ¿De dónde era Abraham? Vamos a ver. No se puede hablar de la fe sin mencionar este personaje. Hay que traerlo, ¿verdad?, al escenario, porque es la parte donde la Biblia nos muestra la relación de Dios con el hombre en el tema de la fe. La fe la vemos en el Génesis desde el primer comienzo, de las primeras páginas, hasta el Apocalipsis. En toda la palabra de Dios, en todo el libro que llamamos la Biblia, vamos a ver el reflejo de la fe. La fe es algo tan hermoso que sin ella, el mismo Jesús lo dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario estar como cristiano afincado en la fe. Pero es aquí con Abraham que vemos el primer comienzo donde nos impacta ese escenario con él en el llamado que Dios le hace a Abraham, donde vemos este proceso de Dios con el hombre y la fe. Y qué interesante ver que en medio del proceso Abraham tiene su historia, ¿verdad? Él pertenecía a un territorio, a un lugar.
tenía una familia, ¿verdad? Parientes que él amaba profundamente. Y de repente escuchar la invitación de un Dios que se le revela y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es algo grande, es un llamado directo de parte de Dios. Pero ¿de dónde viene el linaje, la familia de este personaje Abraham? La Biblia nos habla que ellos se radicaron en Harán, el abuelo y su padre. Estuvo ahí muchos años, hasta la edad de 75 años. Pero hay que ir un poco más atrás. ¿De dónde viene el linaje de su familia? Ese linaje tenemos que verlo, que viene de Mesopotamia. Y cuando hablamos de esta región, tenemos que hablar también de lo que fue en la Babilonia. Y en la Babilonia pasó un evento muy importante que fue la Torre de Babel. Se entiende teológicamente que sus familiares fueron copartícipes de la construcción de esta Torre de Babel. Por ende se entiende que la descendencia, el linaje, la familia de Abraham no eran personas que le servían a Dios. Y entonces Dios está llamando a un hombre que está alejado completamente de ser su siervo. Y esto es bien importante entenderlo porque Abraham era un hombre muy común. No tenía nada de especial cuando Dios lo llama. Es Dios quien es especial porque Dios es el todo. Entonces, pero quiere decir que la familia de Abraham, si fueron copartícipes de esa construcción, ¿verdad? Cuando se confunden los idiomas, salen de ese lugar y es donde luego se radican en Harán. Okay. De ahí es que Dios le hace el llamado a que salga de su parentela. Y es importante porque en el proceso Dios le da una nueva identidad. No solamente que lo llama, sino que cambia todo. Todo lo que él era le da una nueva identidad. En unos pasajes más adelante vemos que le cambia hasta el nombre, porque esto no fue un llamado sencillo, fue un emplazamiento directo de Dios con un propósito muy grande. Yo quiero mirar un momento, el momento en que Dios se le revela, en que él escucha esa voz de Dios que lo llama. Ok, para eso podemos darle lectura en el capítulo 12 de Génesis. Voy a leer 4 versículos, porque ahí es que está el proceso. En Reina Valera lo titulan Dios llama a Abraham, y dice así el capítulo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, ya era un hombre adulto. Sí. Ya había tenido su vida con su familia. Y es emplazado por Dios a un llamado. Ese es lo retante de este llamado. Primero, a una voz que él no conoce, que nunca había escuchado. A un Dios que tampoco él conoce. A dejar atrás una comodidad de una vida entera con familiares y salir, dejarlo todo para salir a una tierra que todavía no se le ha mostrado, porque pasajes más adelante sí le va mostrando a dónde tiene que ir, pero en el momento que él tiene que responder, él no sabe a dónde va a ir. Qué interesante, o sea, podemos escuchar la voz de Dios, sentir el llamado de Dios en nuestro corazón, pero como seres humanos, obedecer la voz de Dios es otra cosa. Sí, esa es la parte más difícil para muchos.
creer a esa voz es algo mucho más grande, porque por lo tanto es que la palabra identifica a Abraham como el padre de la fe, o sea, sin conocerlo, sin saber quién era, escucha ese emplazamiento de Dios, ese llamado de Dios que lo convoca a salir de su tierra y su parentela para dirigirse al lugar, le dijo Dios, que yo te mostraré. Eso. Hay que resaltar algo bien importante en nuestros días, porque muchas personas pudieran pensar que cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía en su equipaje una fe grande, una super fe, y por esto Dios lo llama. Y es todo lo contrario, porque en este llamado que Dios le hace a Abraham, Dios infunde fe en Abraham, y entonces Abraham responde con fe a Dios en obediencia al mandato de la palabra de él. Que eso es algo muy importante. Podemos recibir el llamado de Dios, pero si no obedecemos, no vamos a recibir el cumplimiento. En este caso, Abraham salió en fe, pero la fe que él tuvo proviene de Dios, porque dice, si vamos al libro de Romanos, para dar un ejemplo, Pablo habla a la comunidad de fe de los romanos, donde dice que la fe viene por el oír de la palabra. Él está hablando del Evangelio de Jesús. Pero si hacemos una comparativa, ¿qué fe cogió Abraham? Porque escuchó la palabra. ¿Qué palabra? La voz de Dios, de la boca misma de Dios, hablándole directo. En ese diálogo, Abraham recibe fe y entonces obra en fe, en obediencia. No es que Abraham estaba lleno de fe y que Dios lo escoge. O sea, aquí hay que ver a Dios como el todo, y que dependemos, nuestra fe depende de Él. Él es el que nos da fe y nosotros tenemos que procurar mantenernos en esa fe. Es correcto. Entonces, si yo miro el pasaje bíblico y estoy viendo a un hombre llamado Abraham, que está teniendo una experiencia maravillosa de escuchar la voz de Dios, de un llamado que Dios le hace, ya escucha la voz de un ser sobrenatural que es Dios, que no lo puedes ver, pero lo puedes sentir y lo puedes escuchar. Qué maravilloso que Dios se comunica. Entonces, en medio de ese llamado, yo me imagino cómo se sintió Abraham cuando decide tomar la decisión, valga la redundancia, de salir de su tierra, de salir, de alejarse de su familia, ¿verdad? Porque tenía que salir para dirigirse al lugar que Dios le iba a mostrar. Porque Dios tenía un propósito en ese llamamiento. Estos caudillos de Dios en esta época, Dios tuvo que revelársele personalmente para ellos poder concretar la labor que Dios les exigía. Para él poder salir, tuvo que Dios hablarle personalmente de tú a tú, no a través de profetas. Y un ejemplo que tenemos es Pablo. Pablo era perseguidor de cristianos. ¿Y qué lo cambia? Cuando Dios se le revela directamente. ¿Qué cambia a Moisés? Y Moisés acepta a ir a libertar el pueblo, a sacar el pueblo de Egipto, cuando ve a Dios también. Cuando tiene el encuentro ahí en la zarza ardiente. Tuvo que ser, eso fue lo fundamental. Y el caso de Abraham, cuando él sale, esa voz de Dios, no hay manera de decir que fue un pensamiento, que fue otra cosa. Cuando Dios se revela al corazón del hombre y a la mente, obligado, se produce un cambio. Y este cambio produjo que él obedeciera en fe y caminara. Y qué interesante ver toda la historia de Abraham, cuando uno la va analizando parte por parte, encuentra que la fe produce. La fe no es muerta.
El que cree en Dios y el que cree, como habíamos leído, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza. El que está seguro de haber escuchado la voz de Dios. Produce tanto en el corazón el querer como el hacer la voluntad de Dios. Entonces Él sale. Él sale porque eso que tú estás diciendo es lo que ejerce el cambio y es lo que le hace tomar la decisión, porque es el poder de Dios. Ese poder que muchas personas no lo experimentan, incluso hay personas que caminan en diversos, ¿verdad? Trabajando para el Señor en ministerios y todo, y a veces no están bien metidos con el Señor, y entonces las cosas no le van bien porque ejercen los ministerios bajo su sabiduría, bajo el concepto de lo humanamente que ellos entienden, pero no guiado por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. O sea, yo creo que yo puedo hacer esto, o yo pienso que esto se puede hacer de esta manera, o no, mira, de esta manera va a quedar mejor, y se alejan totalmente de lo que es buscar en fe la dirección de Dios para que Dios guíe Eso es. ese caminar. Esa fe es la que capacita. Porque todo don, toda dádiva, todo talento viene de Dios, no depende de nosotros, de nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría, nuestro conocimiento es limitado. Es Dios quien hace el crecimiento en nosotros cuando nos da dones. Y eso, para comprenderlo, para muchas personas se tiene ese conflicto, ese problema. Otros como que lo entienden, pero se descuidan en la fe y comienzan a trabajar a la manera humana, y ahí es que vienen los issues en los ministerios y trabajar para el Señor, y muchos cristianos se desaniman la fe porque se desenfoca, porque dejan de pensar que dependemos totalmente en todo tiempo de Dios. Esa es la clave. Y lo interesante es ver cómo la fe nos mueve, ¿verdad? Ese creer en que Dios guía nuestros pasos, en que Dios nos da sabiduría, nos ilumina, nos ayuda a atravesar el camino que Él ha trazado para nosotros, como le pasó a Abraham. Exacto. Dios trazó un camino, lo invitó a que lo siguiera, y por fe Caminó. Él caminó, lo siguió. Eso. Y fue recibiendo de Dios esa instrucción para hacer la voluntad, no de Él, sino la voluntad de Dios. Caminó en el propósito de Dios. Es correcto. En esto podemos ver un detalle, que hay personas, lamentablemente, que piensan que la fe actúa como una varita mágica, como dicen por ahí. Como yo tengo fe, todo lo que yo le pida al Señor y haga, se va a cumplir como yo quiera. Tenemos que entender que la fe está, pero cuando pedimos es de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Eso marca una diferencia. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede manipular a Dios de ninguna manera. Nosotros nos debemos a Dios y todo es por Él. Él es el que da todo. Y no se puede pensar que porque tenemos fe vamos a resolverlo todo a la manera humana como pensamos. Dios lo resuelve las cosas como Él lo permite en su voluntad. Esto es bueno saberlo, porque cuando se dice de Abraham que es el padre de la fe, las personas se enfocan mucho cuando Dios le pide a su hijo para sacrificarlo, pero se olvidan de que ya Dios había probado a Abraham cuando lo llama a que saliera de su tierra. Esta prueba era la que Dios le había puesto a él la pasa, y una vez que pasa esta prueba, la prueba que es la prueba del hijo para sacrificarlo, esa prueba es para Abraham, porque ya Dios sabía que la iba a pasar. Bueno, ya ahí en cuestión a ese tema, eso es otra tela que cortar. Otro tiene profundidad. Sí, es profundo. Pero yo quiero mirar un momento, ¿verdad? Ese llamado que Dios le hizo a Abraham, que por fe él obedeció, y que tuvo que dejar, ¿verdad?, su patria,
su parentela, sus amistades, tal Sí, vez, todo lo que tenía para salir a otro lugar, ¿verdad? Entonces, aquella promesa que Dios le hizo a Abraham resultó ser que Dios lo llevara a una tierra maravillosa. sí. Resultó ser que también le dio una misión poderosa, hermosa, para él cumplir. Y en medio de esa promesa y de ese llamado, cuando Dios entonces lleva a Abraham un día lleno de, una noche llena de estrellas, y lo enfoca, le dice a Abraham, tú puedes mirar y contar las estrellas. Y yo me imagino a Abraham mirando en esa oscuridad, La capacidad humana, la limitación. pensando, ¿verdad?, como ser humano, y el Señor decirle, así será tu descendencia. Wow. Un hombre mayor, prácticamente ya casi un anciano, Sí. que obedece, Camina en fe. camina en fe, pero recibe una promesa. Sí. Y esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, de todo esto que está hablando, Abraham no la vio totalmente. Se cumple en Jesús después de 2000 años. Ahí es el cumplimiento, en Jesús el Cristo resucitado. ¿Sabe por qué, amado amigo y hermano que me escucha? Porque esto es mucho más profundo. Esto es un llamado de vida de una generación del pueblo de Dios a la eternidad. No era poca cosa. De ahí salen todas las familias que fueron bendecidas, pero fue para la eternidad, y la eternidad quien la anuncia es Jesús, que trae el anuncio de la eternidad a través de Jesucristo. Una vez se ofrenda en la cruz del Calvario, nos da acceso a ser eterno, y este pueblo va a morar en las mansiones celestiales con Dios, porque es para eternidad. Y qué interesante ver que un solo hombre acepta el llamado, Tremendo. y a través de ese hombre Dios lo bendice, le da hijos, porque, ¿verdad? Pero a través del tiempo, entonces el cumplimiento de él ver aquellas estrellas, que eran muchas, se cumplió lo que Dios le había dicho. Ahora bien, ¿cómo fue esa respuesta de Abraham en su salida? Primero, yo me lo imagino evaluando el llamado. Tengo que salir, no me puedo quedar. No me dice la Biblia, ¿verdad? Ajá, palabras textuales, pero como ser humano, que te pregunten a ti y que te digan, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Es un reto. Es un reto. Entonces, él obedece a Dios como si fuera un niño. Como cuando el padre le dice a un niño, vente, y el niño acude a los brazos del padre en una respuesta inmediata. Le da una dirección y él obedece, exacto. Entonces sale, ¿verdad? Sale inmediatamente, lo deja prácticamente todo. Y en su salida, yo me imagino lo que él experimentó. Fue un proceso. Emociones, Sí. tal vez llanto, lágrimas, porque se iba a enfrentar a lo desconocido, inseguridades. Mas sin embargo, nada de eso que él pudo haber sentido lo detuvo para hacer la voluntad de Dios. Él se entregó por entero a esa voluntad. Al propósito. Y lo lindo es que su corazón comenzó a adorar al Dios del cielo. Fue una experiencia única,
y es que el poder de escuchar la palabra de Dios, antes en el Génesis, cuando comienza que Dios hace todo por el poder de su voz, y entonces hablarle a este ser humano no iba, aunque llegara a tener sentimientos encontrados y quizás alguna duda, fue firme en tomar la decisión de caminar, porque a quien está escuchando no es a hombre, es directamente al Dios que lo llamó. Eso es así. Eso es así. Es interesante ver que Dios todavía en este tiempo lanza retos a sus hijos Y llama. y llama. Eso es así. Y en medio del llamado nos toca responder. Eso es. Y nos toca decir, heme aquí, Señor, envíame. Esa es la clave. ¿Verdad? ¿Estamos dispuestos a obedecer el llamado? Tenemos algo más fácil que tuvo Abraham. Llega este llamado a la vida de Abraham, no se le da mucha información. Cuando Dios nos llama a nuestras vidas, Dios nos ha dejado una guía. El modelo de Jesús en aquellos 3 años de preparar y capacitar su iglesia, y nos deja su palabra. Uh-huh. De manera que es posible caminar con Dios en fe en estos tiempos. Solamente lo que nos falta es el paso de aceptar caminar con Él. Caminar, y lo que es fundamental es obedecer la palabra de Dios para que crezca nuestra fe en Él. Eso es así. Mira, tenemos por aquí varias personas que se han conectado con nosotros. Ah, qué bueno. Está Belén de la Rosa, Bendiciones para ella. María para López, qué bueno. Damaris Richardson, ¿verdad? Ah, okay. Está conectadita por ahí, Dios te bendiga, Damaris. Está por ahí María López, que nos está solicitando oración por salud para mí y los envejecientes del hogar donde trabajo. Así será. Ella, ¿verdad?, trabaja en el hogar Estancia Ayala, un hogar de envejecientes, y ella es una de las que cuida a estos viejitos. Así preciosa. Que hace una labor extraordinaria. Eso es un servicio, ¿verdad? Y un reto también. Y qué bueno, María, que estás conectadita con nosotros en esta tarde. Un abrazo grande y que Dios siga usándote ahí con los viejitos de una manera especial. Está también la pastora Carmen M. Rodríguez Matos. Dios te bendiga, Mili. Te amamos un montón. Está el pastor Roberto Rodríguez Sierra desde Alabama. Oh, qué bueno. Saludos, Dios te pastor. bendiga, amado Muchas pastor. bendiciones. Otro día le saludo como el reverendo Febu. Está también por ahí nuestra hermana Ruth Rosado Febu, que nos está viendo desde Ohio. Un abrazo, sister. I love you so much. Qué bien. Está la pastora Jessica Candelaria. Qué bueno. Jessica, Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectadita con nosotros en esta tarde desde Ohio. Está también Santa Lozada Rosado. Dios te bendiga, Santa. Toñita Olivieri. Dios te bendiga, Toñita. Abrazo grande. Qué Está bueno. por aquí Gil Febus, nuestro el primo. bueno. Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí conectado. Cruz Luciano, Dios le bendiga. El pastor Iluminado Castellano, bueno. desde Columbus, Ohio. Tremendo. Dios les bendiga. Dice, Dios les bendiga. Un abrazo fraternal gigante desde Columbus, Ohio. Nuestra prima Iraida Febus. Qué bien. Iraida, un abrazo. Te amamos un montón. Eva Rivera también está conectada. Mira lo que nos dice el pastor Iluminado Castellano. Dice, esta reflexión está profunda. Qué bien. Alabado sea el Señor, amén, ¿verdad? Amén. Miriam Ríos. Corozal. De Corozal. Dios te bendiga, bueno. Miriam, un abrazo mucha grande. Bendición para ti y tu familia. Miriam caminaba con nosotros por las parcelas Medinas para ir a la escuela, yo me acuerdo. Sí. Cuando éramos apenas adolescentes. Y uno de sus hijos que se dedica a pregonar la palabra de Dios. Sí, eso es bueno. así, eso es así. Yo lo tengo siempre en oración para amén. Que Dios lo use en donde quiera que vaya. Amén. Está también por ahí Rebeca Trinidad. Dios te bendiga, Rebeca. Piculín Rolón nos está viendo desde Holyoke, Massachusetts. Dios te bendiga, Piculín. Qué bueno. Adelante en el nombre del Señor.
Iluminado Castellano, el pastor nos dice, muchos son guiados por el yo. Eso Y es así no funciona, es cierto. Esa es la realidad. Por ahí también está la pastora Luz Pili. Dios te bendiga, compañero. Un abrazo grande. Ella es la pastora de la Discípulos de Cristo en La Brecha. Ah, qué bien. Así que un bendiciones. abrazo. Gloria a Dios. Está por ahí Marilyn Galí. Dios te bendiga, Marilyn. Carmen M. Díaz también nos está viendo. Carmen, Bendiciones. Dios te bendiga. Abraham Alvarado. Dios te bendiga, Abraham. El pastor bueno. Richard Lebrón, desde la ciudad de Springfield, Oh. Massachusetts. Dios te bendiga, amado Muchas pastor. bendiciones. Gloria a Dios. Mira, Qué esta bueno. pastora te ama muchísimo, a ti y a tu familia. Un abrazo grande, así que adelante en el nombre del Señor. Sandra Martínez, ¿te acuerdas de Oh, Sandra? sí, ella nos criamos juntos, o sea, cerca, vivíamos. Vecinos, era vecina, eso es así. de la edad de nosotros. Eso es así. Y también íbamos a la escuela juntos. Sí. Está por ahí Joseph Angleró. Joseph Anglero. Sí, Ok. Dios te bendiga. Ese es un pianista virtuoso. Ajá, qué Tremendo bueno. amigo. Bienvenido, Dios te Un bendiga. hermano tremendo metido en la palabra del Señor. Qué bueno. Está Zoraida Marrero. Zoraida, Dios te bendiga. Juan Emilio Morales Dávila, el pastor, Dios le bendiga, bueno. un abrazo Bendiciones, grande. La hermana Nancy Nieves Febus desde Anones, Dios me les bendiga allá en Anones, le amamos bueno. un montón. José Figueroa Acevedo, ese es el de los nuestros aquí Ok. en Santolaya. Qué bien. Rosa López también. Maribel Reyes, Dios te bendiga, Rosa. Bendiciones. Mariangeli Villafañe, Dios te Qué bueno. bendiga. También está por ahí David Rivera Fonseca, Luz Soto, Hilda Ayala Cruz, Xiomara Mota, Xiomara es de Barrio Negro. Ah, sí, sí. Hilda Ayala nos dice, Dios te bendiga, muchos saludos, bendiciones. José Aramis, el pastor José Aramis Erazo, Bendiciones, recurso pastor. pastoral allá en La Tremendo. Grama, Oh. en Ciales, Dios te Qué bendiga. bueno. Qué bueno. Migdalia Rivera, Nilda Pizarro, Evelyn Crespo. Saludos. Evelyn es de allá de Barrio Sí. Negro también. Evelyn dice, yo los veo a ustedes adolescentes. Eso Eso es es así. cierto. Eso es así. Y cantábamos juntos en el coro de la Eso iglesia. es cierto. Para el tiempo de la repostería en el pueblo de Corozal de Roca, nuestro papá y Noemí. Eso es así. Por ahí está nuestro primo Jacob Ortiz. Dios Oh, te y bendiga. Bella Abigail, qué Eso bueno. es así. Bendiciones. Dios te bendiga. María Martínez y Madeline Fuentes. Todas esas personas se han conectado bueno. hoy en vivo con nosotros y le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios está llevando la palabra a otros lugares a través de estos medios. Es una bendición. Y no queremos terminar, ¿verdad?, sin hacer una oración por todas esas vidas que se han conectado en esta hermosa tarde, pedirle al Señor en medio de toda circunstancia que les ayude y que la palabra sea, ¿verdad?, la que les sostenga en estos tiempos que son difíciles, Retante. retantes, pero en fe Caminamos en fe. es la Y cosa, vencemos. en el nombre del Eso Señor. es. Así que le pido a mi hermano Ernesto que ore por estas vidas que se han conectado. Señor, te damos gracias por cada una de las vidas que se conectaron a escuchar tu palabra en esta hora. Tú los conoces a todos y conoces sus necesidades. Hay algunos que tienen situaciones de salud, tal vez algunos situaciones económicas y otros problemas, pero la fe de ellos que tú, Señor, le has infundado, los hace ser victoriosos. Sí, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, Señor. Haz el milagro en cada uno de ellos y contesta, Señor, los anhelos en sus corazones que están dentro de tu propósito. Bendícelos y manténlos siempre dentro de tu propósito, que siempre acepten ese llamado de caminar en fe. En tu dulce nombre, Señor, te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Qué bueno. Por ahí también, mira, saludamos a Milagros Marrero desde Ohio, también nos Qué está bien. viendo, Qué ¿verdad? bueno.
Y Sonia Aidez Monjica, qué bueno que se ha conectado con nosotros. Estudió con nosotros también en esa época. Mayra Figueroa, la Sí. madrina de mi boda. Oh, La esposa qué bueno. de Charlie. Bueno, qué bueno que usted se conectó en este día con la programación Encuentro con la Palabra. Les invitamos a que siga pendiente a nuestra programación, donde siempre tendremos la oportunidad de llevarte una pincelada de fe a través de las Sagradas Escrituras. Tendremos testimonios, tendremos palabras, tendremos, ¿verdad? Estamos formando un programa especial de encuentro con la palabra para la niñez. Así que vamos formando eso, que nos va a estar visitando En estos días, un personaje hermoso que se llama nuestra amiga Lolita. Ok. Así Para que los niños, qué ya bueno. pronto vamos a estar anunciando cuando Lolita llega a la programación, y también tendremos la oportunidad de escuchar a uno de nuestros jóvenes que va a estar con nosotros en Encuentro con la Palabra. Un abrazo grande. Nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Santolaya les espera este próximo domingo a las 9:30 de la mañana en un culto glorioso donde queremos conocerte personalmente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas bendiciones.